Hola. Sí. Bueno, yo como ingeniero agrónomo les voy a contar algunos daños que hacemos los agrónomos al ambiente y las soluciones agronómicas que hay para esos daños. Tenemos algunas experiencias de conservación de la vida silvestre en sistemas productivos, así que algo les voy a contar. ¿De acá voy pasando? ¿Y esto a dónde lo apunto? Bueno, entonces les voy a contar algunos problemas ambientales, algunas soluciones a esos problemas, básicamente en ganadería. Y les voy a hacer una comparación económica de sistemas productivos que conservan la vida silvestre con algunos tan muy difundidos y que no la conservan. Y si me da el tiempo les voy a hablar de ganadería sustentable para la región chaqueña, si no quedará mostradas las imágenes nada más. Bueno, en conservación, cuando miramos el mapa de la Argentina, lo vemos así. No provincias políticas, sino ecorregiones o provincias fitogeográficas. Como mencionó Paula antes, hay un convenio de diversidad biológica en el que la Argentina, junto con más de 100 países, se comprometen a que el 17% de cada una de estas ecorregiones pintadas de colores esté protegido de alguna manera. Esto quiere decir que en forma de áreas protegidas estrictas, como sería un parque nacional, habría que alcanzar alrededor de un 4 o 5%. Del 4 o 5 a 17 hay que alcanzarlo con uso sustentable, pero uso sustentable que conserva la vida silvestre. Si miramos cómo estamos hoy en porcentajes protegidos por ecorregión, vemos que hay ecorregiones que están muy bien representadas en la Red Nacional de Áreas Protegidas, pero ecorregiones como el Chaco húmedo, Pampas, Espinal y Campos y Malezales. Campos y Malezales, para el que no los conoce, son los pastizales de Corrientes. Esto está muy poco representado en nuestra red de áreas protegidas. Entonces la visión es, en la ecorregión pampeana, toda la vida silvestre que debería estar ahí, que siga estando mientras producimos. Lo mismo para la ecorregión del Chaco húmedo, para el Espinal. El Espinal es todo este arco que empieza en el Caldenal pampeano, sigue por los algarrobales de Córdoba y Santa Fe y termina en los ñondos baizales de Corrientes y Entre Ríos. Y no hay prácticamente áreas protegidas de esto. Y para el Chaco seco lo mismo. ¿Cómo hacemos para producir sin que deje de estar todo esto? Miren el tamaño de esta fauna, ¿no? Y la culpa la tenemos nosotros, que estuvimos trabajando en agriculturización durante los últimos, por lo menos 2 siglos, donde el avance de la agricultura se dio por la aptitud de los suelos como única razón. Entonces, no hay un ordenamiento del territorio previo en el que se dejen áreas conservadas o corredores, sino que se avanzó, se fragmentó todo el territorio y se perdieron ecosistemas completos sin planificar. Hoy el paisaje de un área agrícola, como todos ustedes saben, es así. No importa en qué ecorregión estamos, queda así. Y la vida silvestre que hay acá no tiene ningún valor de conservación. Es la vida silvestre que se adapta a las series de cultivos y intervenciones que le hacemos a nuestros ecosistemas. Entonces, esto uno no lo puede usar para conservar, lo que uno puede hacer es mejorar la conectividad para que las áreas que quedaron naturales puedan seguir alojando vida silvestre. Si miramos este mapa que hizo el INTA, a mí me gusta mucho mostrarlo porque nos da la idea de cuánto reemplazamos. Acá en amarillo se ve todas áreas bajo cultivo, no importa si es cultivos de pasturas, si son cultivos anuales agrícolas o si son forestaciones. Todo lo que está reemplazado está ahí en amarillo. Y como vimos,
todo tiene este aspecto. De la ecorregión pampeana lo que nos queda sano es esto. Es una ecorregión prácticamente en extinción. Y la conclusión que sacamos cuando vemos este mapa, todo lo verde que tiene ambientes naturales, hoy no es que no está en producción, tiene ganadería de cría y tiene la vida silvestre. Entonces la conclusión es que la vida silvestre está restringida a los mismos sitios que la vaca de cría. Eso nos obliga a trabajar en ganadería. Como ejemplos, solamente para ilustrar un poco, acá tenemos el venado de las Pampas, un venado que ocupaba toda esta región que se ve acá en verde claro, y hoy queda una pequeña población de unos 200 individuos en la bahía San Borombón, unos 1000 en los pastizales del sur de San Luis, alrededor de 10 en los bajos submeridionales de Santa Fe y unos 500 en la provincia de Corrientes. Culpa de la pérdida de hábitat. Este pájaro es un ave de pastizal, estricto de pastizales. Necesita pastizales, como ven acá, está parado en un palito muy alto, necesita pastizales altos, no un pastizal cortito donde andan los teros. Necesita un pastizal de 2 metros de alto, más o menos. Entonces, en la medida en que nuestra ganadería y nuestra agricultura fueron avanzando desde la región pampeana hacia el norte, también se fue extinguiendo localmente este pájaro y hoy lo podemos encontrar solamente en los pastizales altos que quedan en el este de la provincia de Formosa y Chaco y norte de Corrientes. El caso del ñandú en la provincia de Buenos Aires es interesante ver cómo acá hay un grupo de investigadores que lo monitoreaba entre el año 1938 y el 93 en todos los partidos que están pintados acá. Repitieron el mismo ejercicio con la misma metodología en el año 2006 y ya se encontraron que los partidos del sur de la provincia de Buenos Aires, donde hay agricultura, ya no se lo detectaba con esta metodología. Entonces, la agricultura lo está sacando del campo y solo queda en zonas más ganaderas como la cuenca del Salado. Y hay una regla general que se da con las aves de pastizales altos, que es que, como son estrictos de pastizal alto, en la medida que incluimos el pastoreo en esos sistemas, en la medida que intensificamos el pastoreo, estos pastizales se hacen más cortos y se abren. Como se ve acá, empieza a haber pastos cortos entre medio de las matas. Estas aves de pastizales altos desaparecen acá e ingresan aves de pastizales cortos. Entonces, todo este grupo de aves de pastizales altos está en problemas de conservación en la Argentina. Y vamos a ver una definición de manejo sostenible que no escuchamos mucho los agrónomos. Está adaptada de la Ley de Bosques y dice: manejo sostenible es la organización, administración y uso de ecosistemas de forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración para atender ahora y en el futuro a las funciones ecológicas, económicas, sociales relevantes en el ámbito local y nacional, sin producir daño a otros ecosistemas, manteniendo los servicios ambientales que prestan a la sociedad. Es tan estricta que vemos que no es posible hacer agricultura y cumplir con esto, pero sí en ganadería. Entonces, bueno, les recuerdo que se nos termina la ecorregión pampeana y entonces veamos esto. Esto es Cuenca del Salado, ¿no? Una zona ganadera donde la agricultura no avanzó porque hay condiciones de suelos inundables y de suelos salinos y alcalinos que no admiten el reemplazo de esos ecosistemas. Sin embargo, seguimos reemplazando lo último que queda. Hay dos tipos de amenaza. La degradación, que es la que solemos conocer, hay
pisoteo en suelos húmedos y alcalinos, como pasa acá. Hay sobrepastoreo, que aumenta la proporción de plantas en roseta, como se ve acá. Esto se revierte muy fácil con manejo, rápido y barato. Solo hay que ponerle un poco de cabeza. Pero acá hay dos especies exóticas invasoras que usamos mucho los agrónomos. La festuca es una gramínea excelente forrajera para cría, muy invasora, muy exitosa en la cuenca del Salado, al punto que una vez que la pusiste no vuelve más a aparecer un pastizal ahí. Esto reemplaza todo y avanza por las, por las costas de los caminos, por las banquinas y sigue colonizando nuevas áreas. Es un problema grave de conservación y, sin embargo, nosotros seguimos mejorándola y eligiéndola como forrajera para la cuenca del Salado. Por otro lado, hay una tecnología muy difundida en los últimos 20 años que es rociar un pastizal de estos con glifosato y tirarle semillas de raíceras arriba. Esto es un desastre ambiental, esa técnica ha destruido millones de hectáreas en la Argentina en base a que el glifosato elimina todo el tapiz natural, se pone una exótica que es como un cultivo anual y se vuelve a rociar con glifosato año a año. Y esa repetición del glifosato es la que elimina toda la biodiversidad. Si se hiciera un solo año y después se lo manejara con pastoreos intensos en la misma época, obtendríamos el mismo resultado de tener esto, pero sin eliminar toda la biodiversidad. Entonces, ¿qué hizo Fundación Vida Silvestre para la búsqueda de una ganadería compatible con la conservación de la biodiversidad? Primero, de toda la cantidad enorme de tecnologías que hay disponibles para ganadería, elegir cuáles eran las más amigables con la conservación. Y una vez, digamos, son tecnologías que estaban vigentes desde hace años, existían, algunas mucho más sofisticadas, otras menos, pero estaban disponibles. Y se las puso a prueba en campos demostrativos de manejo sustentable y en algunos de mayor conservación en los que el propietario crea un área protegida privada, manteniéndolo con ganadería. Pero una ganadería de alta producción, no una ganadería en la que se vegeta y se pierde plata. Una vez hecho esto, se usan estos campos como demostrativos para capacitaciones de asesores, de estudiantes y de productores. Y se continúa con la investigación porque siempre hace falta, hay nuevas preguntas, ¿cómo resuelvo el problema de tal pajarito en mi sistema ganadero? Ese tipo de cosas. Toda esa tecnología está puesta en una caja. Dijimos, bueno, ¿qué es lo más relevante para el manejo de pastizales y una ganadería? Todo esto. Bueno, ¿cómo hacemos para que los productores y los asesores accedan rápidamente y fácilmente? Se lo redactó en forma muy amena y se lo puso en una caja que se llama Kit de Extensión para las Pampas y los Campos. Esto está disponible en este link, se lo pueden bajar y si vienen a la fundación, esto está impreso y se lo podemos regalar. Para el Chaco hay otro kit con el mismo objetivo. Bueno, rápidamente les cuento para la provincia de Buenos Aires cuál es la ganadería tan sustentable que elegimos. Fue desarrollada por la Facultad de Agronomía en la Cátedra de Forrajes y se llama pastoreo controlado. Seguramente lo vean cuando cursen forrajes o los que la cursaron. Básicamente es pocos rodeos numerosos y subdividir los potreros por ambientes y no con líneas rectas desde las aguadas. Esto es la gran cosa novedosa, dividir por ambientes. Y después, bueno, se pastorea en forma más intensa cuando la vaca no está con cría y tiene bajos requerimientos, y cuando aumenta los requerimientos se le permite elegir mejor. Básicamente es eso. El tema de las subdivisiones además tiene que ver con
Ustedes habrán escuchado del pastoreo racional Boissin, los pastoreos rotativos intensivos, donde se subdivide mucho, ¿no? Y uno termina siendo una especie de creyente en las subdivisiones de potreros en pedacitos. Pero resulta que cuando uno tiene potreros muy chiquitos, la fauna grande no está cómoda ahí. Un ñandú necesita correr, no necesita pasar por abajo de un alambrado eléctrico cada 100 metros. Entonces, buscamos cuál es la cantidad de potreros lógica, óptima y no infinitamente chiquitos. Cuando uno tiene todas las vacas en un potrero, tiene 0 días de descanso, ¿no? Un potrero, 0 días de descanso. Lo divido al medio, en 2 potreros, ya tengo medio año de descanso. Cuando dividí en 4, tengo el 75% del año mi potrero en descanso, que es lo mismo que decir que cuando llego al campo, las vacas están en 1/4 del campo y el resto está todo vacío. Eso es muy amigable con la conservación de la fauna, especialmente de animales grandes como el ñandú o el venado de las pampas. Entonces, entre 4 y 8 parcelas por rodeo estamos bien. Después la curva es muy asintótica. ¿Qué beneficio tiene, en vez de tener 8, tener 12 parcelas por rodeo? Empiezo a subdividir y a gastar en alambre y en aguadas y en engorro en el manejo al divino botón, encima perjudicando a la fauna. Entonces, la técnica es, tengo 4 ambientes, básicamente en la cuenca del Salado, le pongo un alambrado dividiendo un ambiente del otro. ¿Por qué? Porque son recursos distintos. Ven que hay suelos distintos, donde arriba hay una vegetación distinta. Si son recursos distintos, los uso distintos. Y uno divide así, es fácil desde que existe el Google Earth, veo algo distinto de esto, lo divido, después veo qué es. Pero planifico mi campo en el gabinete separando estos ambientes que ya veo que son diferentes. Y una vez que voy al campo, uno cuando ve un campo antiguo dividido hace 100 años por ahí, como era el caso de esta estancia, uno se encuentra con que adentro de un potrero grande tiene la mitad de una cosa, la mitad de otra. Las vacas o están acá o están acá. Es como que nosotros nos vamos a la mesa de los quesos o nos vamos a la mesa de los dulces, pero no vamos a estar comiendo todo parejo. Entonces la manera de que las vacas coman lo que nosotros decimos es que adentro del potrero haya mayoritariamente un solo ambiente. Y se ve así en la práctica. Esto es un bajo dulce separado de una media loma. Acá claramente hay que dividir porque acá hay un pajonal de esparto y acá hay una loma con un pastizal excelente. Este es un pastizal con condiciones de anegamiento y sal. Y entonces, estos distintos recursos que vemos tienen algunos, los inundables, básicamente crecimiento solo en verano. Y los que no son inundables, las medias lomas y las lomas, tienen una comunidad de pastos que crece durante el invierno y otra diferente que crece durante el verano. Yo para manejar esta complejidad, necesito tenerlo separado. Y entonces, bueno, distribuyo el uso, una vez que dividí por ambientes, distribuyo el uso con mis vacas en función de la calidad del recurso y la exigencia que tiene mi vaca. No es más que eso. No voy a tener mucho más tiempo, si no me podía extender. Uno ve un campo después dividido de esta manera, donde tiene alambrados con esta forma así, que viene copiando un bajo que atraviesa 2 lomas, por ejemplo. Y esto no tiene ninguna complicación, ni para tensar alambrados, ni para que las vacas se muevan a lo largo de esto. Hay un manejo, en un renglón cabe, un manejo para lomas y medias lomas, un manejo para bajos dulces y un manejo para bajos alcalinos. Es muy sencillo y no me tuve que aprender 200 especies de pasto. En los bajos alcalinos, que son estos, por ejemplo, les muestro los resultados de los 2 primeros años de trabajo. Esto era los años anteriores y cuando se trabajó de esta manera lo que encontramos es que el pastizal produce más y además se corre más hacia el invierno, achicando el bache invernal. Otros resultados,
Aumenta la captura de gases de invernadero al punto de hacer neutrales las emisiones de gases. La eficiencia en el uso de la energía fósil es muy alta porque prácticamente no hace falta usar un tractor para manejar el campo de esta manera. Y les voy a contar los resultados económicos de largo plazo de esto. Antes les cuento que esta carne se certifica y se vende como carne premium de pastizal en Carrefour. Este análisis económico fue porque cuando uno muestra este manejo, tanto los profesionales, colegas nuestros, como los productores que hace años que trabajan de otra manera, se ponen a la defensiva y dicen, pero vos lo que me estás pidiendo es que para cuidar los pajaritos resulta que yo tengo que perder plata. Entonces, como sabíamos que no había que perder plata, convocamos a la Facultad de Agronomía, CREA e INTA para colaborar en este trabajo que lo hicimos entre las 4 instituciones, que básicamente lo que propone es, imaginemos que yo heredo de mi abuelo un campo mal manejado, en pastoreo continuo, degradado en la cuenca del Salado, lo recibo y digo, bueno, ¿qué puedo hacer con esto para mejorarlo? Tengo estas opciones hoy. Puedo hacer lo que hacen casi todos, que es la modal zonal. Puedo hacer pastoreo controlado, que es lo que proponemos nosotros, y de paso conservar la vida silvestre. Puedo hacer pastoreo controlado y además fertilizar con fósforo las medias lomas y entonces producir más. Puedo escuchar a los vendedores de bidones y de bolsas de semilla y hacer un sistema más intensivo, o uno súper intensivo si quiero ser el capo de todos los capos y producir más kilos que nadie. Entonces, para que sea comparable, lo que hicimos fue, todos tienen este porcentaje de cada ambiente, todos tienen 588 hectáreas, y en base a toda esta estandarización se modela cómo le va a cada uno. Entonces tenemos el que tenía el abuelo, 100% campo natural degradado. Lo que hacen casi todos, que se basa en 85% de campo natural y algunos cultivos. Las propuestas nuestras, que son las que las que desarrolló la Facultad de Agronomía solamente reemplazamos un 5% del pastizal por un sorgo para mejorar el manejo de todo el sistema y dejamos 95% del campo natural bien manejado. Un semi-intensivo que hace distintos cultivos forrajeros y deja el 30% de pastizales y el más intensivo que siembra todo. Cuando comparamos estos modelos, vemos que en la medida que intensificamos, producimos más kilos de carne por hectárea. Si yo tomo mis decisiones solo por esto, digo, me hago reintensivo porque produzco el doble que los otros o el triple que estos. Hay quienes toman las decisiones así. Quiero batir récords. Vamos rápido a los resultados. Si yo produje más, mi ingreso bruto es el mayor. Entonces, en la medida que hay más producción de carne, vemos que la curva de ingresos aumenta. Lo que está en un cuadradito es que la loma, en todos los casos, se alquila para hacer agricultura y eso genera un ingreso. Ese ingreso del alquiler de la loma es más representativo cuando producís poco, como en este caso, el 20% del ingreso está generado por la lomita que alquilo, pero en la medida que la producción de carne aumenta, la utilidad de esa loma alquilada empieza a ser menos representativa. Y en los últimos casos, esa loma se la usa para producir forraje también. Entonces tenemos ingresos crecientes en la medida que producimos más kilos. Pero también tenemos costos crecientes en la medida que producimos más kilos porque estos dos sistemas están sembrando, están moviendo máquinas, están comprando herbicidas y comprando semillas permanentemente.
hacemos el margen bruto. Para el año 2015, estos son los números del año 2015, vemos cómo el sistema semi-intensivo estuvo a la par con el manejo de pastizales fertilizados y el más intensivo de todo le ganó a todos. ¿Qué es este semáforo? Cuando uno toma decisiones en agricultura, tiene escenarios de tiempo a analizar de corto plazo. Mi ciclo de soja durará 4 o 5 meses. Bueno, en el escenario de 4 o 5 meses yo me manejo, conozco los costos de los insumos y de los productos. Pero cuando hago ganadería, mi horizonte de planificación son por lo menos 15 años. Yo no puedo estar tomando decisiones porque este año tengo un precio récord de la carne. Entonces, no puedo, mirando la comparación de un año, decidir cuál es mejor. Después de impuestos, o sea, el resultado anterior, que era el margen bruto, le resto los impuestos y me encuentro con esto. Mi abuelo perdía plata todos los años. El modal gana plata, entonces es lógico que esto se haya difundido tanto. Y todos estos sistemas necesitan un poco más de presencia que estos. O sea, es probable que no querer dedicarle más tiempo haga la diferencia en que esto se haya difundido mucho y no esto. Pero vemos cómo ya el manejo de pastizales con fertilización con fósforo le está ganando al semi-intensivo. Y de nuevo, ojo, no tomemos decisiones con escenarios cortos. Perdón, esto se me fue. Estábamos acá. Cuando uno evalúa una inversión, una de las herramientas que tiene, los que cursaron Administración Rural, el valor actualizado neto. Y no es lo mismo si yo consigo plata barata al 3% que si estoy consiguiendo la plata, como en este caso, al 12% anual. Esto igual es bajo para el mercado argentino, ¿no? Pero fíjense cómo, si yo consigo plata al 12% y hago un sistema intensivo, me retribuye bastante poco la inversión. Y los que me retribuyen más son los que se invierte menos cantidad de plata en el cambio productivo. Para hacer una, ya termino, sí. Para hacer una comparación rápida, tenemos los números del 2003 hasta el 2015 de los costos de los insumos y de los productos. Para tener menos cosas que comparar, hacemos un escenario 1. Del 2003 al 2007 fueron años buenos para la ganadería, donde la carne valía y los insumos para producir carne valían poco. El 2008 y 2009 fueron un escenario realmente malo para la ganadería y el 2010 al 2014 de nuevo fueron buenos años. Cuando uno compara de esa manera, entonces ¿se acuerdan del resultado neto del año 2015? Lo tenemos acá comparando los 3 escenarios y el 2015. Entonces, fijémonos nomás 2008 y 2009, el año malo. Malo en términos de precio de mi producto y costo de mis insumos. El más intensivo perdió plata. En la jerga se dice quedó con el culo afuera. Esto es como decirle a mi familia, este año no comemos. Entonces, puedo tener espaldas si tengo una empresa grande y si no, no me sirve. Por último, esto fue riesgo de mercado. Pero a esto hay que sumarle un riesgo de escenarios climáticos. Imaginen que en la cuenca del Salado tenemos años de inundaciones, años de sequías y años mejores. Y eso se va alternando. ¿Qué le pasa a un sistema como estos dos
basado en pastizales naturales. Si se inunda, cuando se retira el agua, el pastizal natural sigue estando ahí. Si hay sequía, puedo tener menos oferta de forraje, pero el pastizal natural sigue estando ahí. ¿Qué le pasa a estos? Si tengo un periodo de inundaciones, todo lo que tengo que sembrar o no lo puedo sembrar, o lo sembré y nace mal, o lo pierdo, o lo sembré, creció bien y después no tengo piso para comerlo, como pasa con los verdeos. Y en escenarios de sequía lo mismo, espero un rendimiento y tengo uno mucho más bajo. O sea, el riesgo climático asociado a la agricultura es muy alto en sistemas como estos que no son suelos agrícolas, son suelos ganaderos donde el riesgo es mucho mayor. Entonces, si sumamos los riesgos asociados al mercado con los riesgos asociados al clima, realmente esto se hace muy vidrioso sostenerlo. Y los sistemas basados en pastizales naturales no tienen ningún problema. El resultado neto histórico, o sea, yo sumo lo que gané durante esos 13 años de análisis. ¿Quién acumuló más riqueza? Los sistemas basados en pastizales. A estos no les fue tan mal porque tuvieron años excelentemente buenos, pero también tuvieron años en rojo. Cuando hago una suma algebraica de todo, el que ganó más plata es este. Entonces, manejar pastizales no es atraso, no es el paisanito de botas, es tecnología. Como comentarios de cierre, se puede producir conservando la biodiversidad. Las tecnologías de procesos no se venden y por eso no se las promociona. Ahí falta el Estado contrarrestando la presión de venta de insumos innecesarios. Yo prendo la radio y estoy todo el tiempo bombardeado por insumos que me quieren vender y nadie me bombardea con aprender a usar los pastizales naturales. Como política de desarrollo, si yo fuera el ministro, mañana me nombran a mí ministro de Agricultura. Como política de desarrollo, este modelo de producción mejora el negocio, le da estabilidad, le da menos riesgo frente a precios y a clima. Conserva la vida silvestre y las tradiciones, arraiga, pensando en la agricultura que expulsa a la gente. Cuanto más mecanizamos el campo, menos gente hay en el campo. Mantiene los servicios ecosistémicos como infiltración, purificación de agua, baja la velocidad de la escorrentía, regula la profundidad de las napas. Contribuye a los compromisos de bajar emisiones y alcanzar la meta del 17% de áreas protegidas por ecorregión. Recupera la imagen natural de las carnes argentinas y previene posibles barreras para arancelarias y es certificable. Independiza la producción de la provisión de insumos. Es compatible con pequeños y con grandes productores. Y son esperables resultados equivalentes en todas las otras ecorregiones con pastizales, especialmente en el NEA y en el Chaco húmedo. Y para el Chaco seco, esto es nuestra última frontera. Acá es donde todos quieren avanzar para el progreso de esta nación, cómo habilitamos esto en forma sustentable. Esto es esto, fauna muy grande, árboles. Lo que se vino haciendo en el último medio siglo es saquemos estos árboles que molestan y dejemos algo que se parezca a la pampa. Y hay una ley de bosques que pintó en verde lo que podemos transformar, en amarillo donde nos obliga a ser sustentable y en rojo donde hay que generar áreas protegidas. Y ahí empiezan los conflictos. ¿Qué es sustentable para el Chaco? Y hay agrónomos de los dos lados, de este lado y de este. Y lo que el Estado Nacional y las provincias reconocieron como que hoy es el único camino que encontramos es el manejo de bosques con ganadería integrada. Manejo de bosques, no manejo de vacas. Lo que había era este manejo, que era, me molesta el bosque, lo saco, dejo árboles para sombra, entonces me digo que soy bueno porque las vacas tienen sombra, siembro una pastura de origen africano que se incendia y no deja nada. Esto es el modelo del último medio siglo.
Y el INTA de Santiago del Estero viene desarrollando hace como 15 años esto, manejo de bosque con ganadería integrada, donde tenemos todos los grupos etarios de árboles de todas las especies. O sea, acá hay un renoval que va a reemplazar a este cuando lo coseche, porque esto es también cosecha de madera. Estoy manejando el bosque para producir madera, manejando el bosque para que la luz le alcance al pasto y producir mucha carne ahí. Y esto compite con haber sacado el bosque en ventaja. Acá el pasto produce muy bien y la hacienda bajo sombra está muy bien. Bueno, está el kit, hay un montón de información. En pequeñas escalas se puede hacer en forma manual y en gran escala con un rolo. Es compatible con cualquiera de esas situaciones. Nada más.